Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del contexto internacional siguen puestas la mirada de los periodistas en lo que pasa en Arabia Saudita por las conversaciones, por una parte, entre Rusia y Estados Unidos, pero también Rusia y Ucrania, si es posible llegar a un acuerdo definitivo, además de la petición del propio presidente Trump de llegar a corto lapso de tiempo a romper con una guerra absurda que ha dañado a ucranianos y a rusos y además que ha complicado el comercio internacional. En el Medio Oriente sigue la dificultad de llegar a un acuerdo definitivo y vimos el fin de semana los problemas que hay, no solamente en Palestina, sino también en el Líbano, y la dificultad de llegar a acuerdos, aunque también el gobierno de Estados Unidos promete llegar a soluciones concretas, algunas veces muy radicales, pero que obligan a las partes a conversar. Y en cuanto a la Unión Europea, la preocupación permanente de tener no solamente lo que han tenido desde 1957 con la creación de la Comunidad Económica Europea, una unión económica, sino también en 1992 con la Unión Política y Cultural, y ahora el perfil es militar frente al abandono de Trump de la Unión de Estados Unidos, de Europa, y frente a la posible exigencia de la OTAN de exigir mayores presupuestos. Los europeos están buscando precisamente financiamiento para sus armas y nuevos mercados para sus productos ante la dificultad con Estados Unidos, pero ayudando a perfilar lo que siempre han predicho desde Charles de Gaulle en Francia, tener sus propias armas sin depender de Estados Unidos frente a cualquier situación nueva que se presente con Rusia o China. Y en cuanto al mundo católico, ayer vimos la alegría inmensa del Papa ya por unos minutos dando su bendición allí en el Vaticano. Y el Papa Francisco es un débil, pues vimos que regresó al Vaticano tras más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral. No sin antes saludar y agradecer a sus fieles reunidos ante el Hospital Gemelli de Roma, donde ha estado con muchísima atención, pero además donde la geopolítica de la Iglesia ha pensado ya en buscar algún sucesor, ya sea por enfermedades y su retiro o por desaparecer físicamente. De todas maneras, tenemos ejemplos de retirada con el Papa Benedicto y además en la historia de la Iglesia, después de 600 años no ha ocurrido esto, pero sigue siendo el centro, no solamente de la Iglesia Católica, sino también como jefe del Estado del Vaticano, con importancia en el derecho y las relaciones internacionales. Veamos. El Papa Francisco regresó al Vaticano el domingo tras más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral, no sin antes saludar y agradecer a los fieles reunidos ante el Hospital Gemelli de Roma. Grazie a tutti. Gracias a todos, dijo el pontífice de 88 años, que estuvo en el balcón durante 2 minutos y fue dado de alta de inmediato. Poco después llegó al Vaticano tras saludar cuando partía del hospital desde la ventana cerrada del automóvil mientras pasaba junto a los periodistas. En su oración dominical del Ángelus, el Papa escribió estar entristecido por la reanudación del intenso bombardeo israelí de la Franja de Gaza y exigió su fin inmediato. Francisco no preside la oración del Ángelus desde el 9 de febrero. Su equipo médico anunció el sábado su alta del Hospital Gemelli de Roma, pero detalló que deberá cumplir una larga convalecencia de al menos 2 meses. Los médicos agregaron que durante el periodo de convalecencia no podrá mantener sus citas diarias habituales. Jorge Bergoglio permaneció varias semanas con asistencia respiratoria. Para recuperar el uso de la voz, deberá seguir sus sesiones de rehabilitación. Francisco, que perdió parte de un pulmón cuando era joven, sufrió varias infecciones respiratorias a lo largo de los años. La enfermedad del Papa y su larga hospitalización han suscitado dudas sobre quién podría dirigir el apretado programa de actos religiosos previos a la Semana Santa, el momento más sagrado del calendario cristiano. El Vaticano declaró el miércoles que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. La Iglesia tiene 2000 años y mucha experiencia ante situaciones como esta. Encontrarán la solución, sobre todo en Semana Santa, donde hay tantos ritos y cultos. Y además es el centro del Vaticano de los cristianos del mundo, que son más de 1.300 millones de creyentes en la fe de Jesús, que junto a lo que está pasando ahora en el Medio Oriente con el Ramadán, que termina, lo mismo que las fiestas del Purim para los judíos o el Año Nuevo de los iraníes en Nowruz, que lo estaban celebrando también el fin de semana. Y en cuanto al Papa quería alguna oportunidad de venir a entrevistarse con Putin y con Zelensky en función de la paz. Pero bueno, ha sido difícil, ahora la política se ha impuesto y los representantes de Estados Unidos y Rusia
de nuevo abrieron una nueva ronda de negociaciones, precisamente en Arabia Saudita, en un alto rango, primero en Ucrania y Estados Unidos, y después un día Rusia y Estados Unidos para buscar un proyecto de paz donde Ucrania va a tener que ceder parte de sus riquezas naturales a los Estados Unidos, pero Rusia también tendrá que ceder en sus ambiciones de tener a toda Ucrania, sobre todo el territorio que ellos siempre han reclamado, la salida al Mar Negro. Veamos la nota. Nueva ronda de diálogo sobre Ucrania en Arabia Saudita. Representantes de Estados Unidos y Rusia abrieron el lunes una nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego parcial en la guerra, un día después de las conversaciones entre Washington y Kiev. El presidente estadounidense Donald Trump presiona para obtener un rápido fin a la guerra iniciada hace 3 años y espera que las deliberaciones en Riad abran el camino a un entendimiento. Cada parte ha presentado planes diferentes para una tregua temporal, mientras siguen los ataques transfronterizos. En un principio las conversaciones iban a celebrarse simultáneamente, pero ahora tienen lugar una tras otra. El equipo ucraniano dijo que la discusión del domingo fue productiva y que abordaron puntos claves, especialmente sobre la energía. El enviado estadounidense Steve Witkoff también se mostró optimista y dijo esperar un progreso real en Arabia Saudita el lunes con los rusos. Pero el Kremlin bajó el domingo las expectativas de una solución rápida, al indicar que es un tema muy complejo y que recién se está al comienzo del camino. Es importante la aplicación del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas de la solución pacífica a las controversias internacionales, y precisamente en eso se está dando lo que está pasando en Arabia Saudita con Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y se va a conseguir. De todas maneras, las guerras terminan siempre con tratados de paz. Por eso vamos a ir a profundidad en este tema de qué hay detrás de todo y sobre todo cómo han convertido a Arabia Saudita en un centro de negociación. Antes era Viena y sobre todo Ginebra, donde las grandes conversaciones. El príncipe nuevo, heredero del reino de Arabia Saudita, le ha quedado importancia en el campo internacional y hemos visto muchos eventos, sobre todo de negociación en Arabia Saudita, dentro de la modernidad que quiere tener el reino y la relación que tiene más allá de lo europeo con el mundo petrolero hacia el mundo globalizado y la importancia que tiene el Medio Oriente más allá de los conflictos de la guerra y la paz. Por lo tanto, después de este análisis en profundidad, conversaremos sobre todo con el tema del petróleo de Estados Unidos y la negociación que tiene que imponerse para que Estados Unidos use el petróleo venezolano que lo necesite. Ya están sus refinerías hechas para nosotros y Venezuela aproveche también el recurso para el desarrollo nacional. Ya regresamos. El pasado fin de semana se realizó la reunión entre Ucrania y Estados Unidos para una tregua parcial en la guerra con Rusia. Los ucranianos declararon que habrían llegado a un punto positivo, especialmente en el campo energético. Así lo dijo el defensa ministro ucraniano Rustem Umerov, y añadió que Ucrania está trabajando para lograr el objetivo de una paz justa y duradera. Un alto funcionario ucraniano declaró que las conversaciones avanzan, pero que hay que ver la parte final. Y en cuanto a los negociadores del presidente ruso Vladimir Putin, el enviado estadounidense Steve Witkoff señaló que había optimismo y que esperaban progreso real. Estados Unidos y Rusia están presionando para que haya al menos una tregua en los ataques a las instalaciones energéticas que han sido muy golpeadas por el lado ucraniano más de 3 años después de la invasión rusa. El presionar a Putin para que cesen los ataques y pongan fin a la invasión, independientemente de lo que negociemos con nuestros socios, dijo el norteamericano, debemos presionar a Putin para que dé una orden firme que detenga los ataques. Quien inició esta guerra es quien debe ponerle fin, afirmó Zelensky, y que estaba lista Ucrania para el cese de hostilidades con las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk. Por ahora Rusia afirma que ha acordado con Washington únicamente instalaciones energéticas de ambos lados, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, moderó las expectativas porque para él quedaba mucho trabajo por hacer. Estamos apenas al principio del camino, así lo señaló la televisión rusa, y las negociaciones que vienen estos días son difíciles. Como símbolo de estas diferencias, la delegación ucraniana estuvo encabezada por el ministro de Defensa, mientras que Putin decidió enviar a un senador, un diplomático de carrera y un funcionario de menor rango del Servicio Federal de Seguridad. Otra diferencia notable es la declaración de Peskov del domingo, en que el principal tema de discusión con Estados Unidos sería la renovación del acuerdo de granos del Mar Negro, omitiendo cualquier mención
a un posible cese de los combates limitados o incondicional. El acuerdo, que se extendería hasta el 2022 y 2023, permitiría a Ucrania exportar sus granos esenciales para la seguridad alimentaria mundial, a pesar de la presencia de la flota rusa en la zona. Rusia se retiró del acuerdo después de un año acusando a las potencias occidentales de no cumplir con su compromiso de aliviar las sanciones a las exportaciones. Nuestros negociadores están dispuestos a discutir los matices de esta cuestión, afirmó Peskov, y evitó declarar sobre la situación de Ucrania. El enviado estadounidense Witkoff dijo que esperaba ver un progreso real en Arabia Saudita esta semana, especialmente en lo que respecta al Mar Negro, e insinuó un alto al fuego expedicionario entre los dos países. A partir de hoy, naturalmente, sería avanzar en una paz definitiva para los dos países. Igualmente, estas negociaciones diplomáticas, el ejército ucraniano anunció que había superado la situación de la ciudad de Nadia en la región oriental de Lushan, un raro éxito de campo para las fuerzas de Kiev. El ejército ruso avanza contra un cansado ejército ucraniano y sin menos fuerza que tenían al comienzo con la ayuda estadounidense. Así lo afirmó el domingo, que había capturado la ciudad de Servin en el este de Ucrania. Pero las conversaciones siguen avanzando en Riad. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, habló de un debate productivo y centrado, pero el objetivo del presidente Volodymyr Zelensky es garantizar una paz justa y duradera para el país y para su pueblo, y están trabajando, como lo dijo, para hacer realidad este objetivo. El presidente Trump, por su parte, dijo tener una buena relación con Putin y Zelensky, y él sería el único capaz de detener la guerra en Ucrania. Y concluyó que quiere evitar que mueran más soldados, incluso si no son estadounidenses, porque todo esto podría conducir a una tercera guerra mundial.